A esta hora continúa la negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo por los 250 despidos de la empresa Pedido Ya, que tercerizó parte de su operativa y la trasladó hacia la República Argentina. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, encabeza la delegación de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios, FUESIS, que reclama que los empleados sean restituidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición mediodía de MBD Noticias. 30 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vemos cómo está la capital a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBTransporte. Algunos aportes que nos hace a esta hora el CGM. Les contamos que Charrúa, entre Coronel Alegre y Hugo de los Dos, estará cortado hasta las 4 de la tarde por tareas de poda en esa zona. Para compartir con ustedes, como siempre, a esta hora. Estos son nuestros titulares. Habilite las venias pedidas por el fiscal Ferrero para cubrir faltantes de personal. En febrero presentarán denuncia por presiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sindicato gastronómico y hotelero está preocupado por baja en la llegada de turistas, lo que acortaría la temporada. Sector más afectado es el hotelero y ya prevén envíos a seguro de paro. Primaria habilitará periodo especial de inscripción en el mes de febrero. Los padres deberán concurrir de forma presencial y en el horario que determine cada centro educativo, y en caso de no obtener cupo se les reasignará escuela. La Intendencia de Montevideo hizo un llamado al correcto uso de ciclovías, bicisendas y caminos peatonales. Además, instó a una mejor convivencia entre los peatones, ciclistas y automovilistas. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de la información. El Sindicato Único y Gastronómico y Hotelero ve con preocupación el arranque de la temporada turística. En algunos lugares la expectativa de trabajo se redujo a 15 o 20 días, lo que anuncia una temporada muy corta. El sector más afectado a nivel laboral es el hotelero, según dijo el presidente del sindicato, Jorge González, esta mañana en la primera edición de MBD Noticias. Las perspectivas en realidad no son muy buenas que se digan, porque en la mayoría de los lados tienen una expectativa de trabajar 15, 20 días y ahí ya hay indicios de que va a bajar mucho y ya se habla de empezar a cortar gente y mandar al seguro por desempleo, que es una cosa que nos asusta a nosotros, nos pone en alarma, porque una temporada de 15 días no existe, no es nada. Se corta la mano de obra y se usa menos gente en los trabajos, y la gente que tenía que hacer un trabajo definido la hacen hacer varios. Para González hay menos turistas provenientes de Argentina y de Brasil, lo que hace prever una temporada corta. Hasta el momento no han tenido ninguna reunión con las autoridades de gobierno. Hemos intentado desde los años de la pandemia buscar soluciones, pero nunca hemos podido. En los años que tuvimos pandemia intentamos un par de veces, pero no se pudo. Pero lo que se habla desde dentro del sindicato es que hasta que no se emplee una política seria de turismo para el turismo interno, esto va a seguir cayendo y lo poco que había va a desaparecer. Y vamos a seguir en tema, pero desde exteriores, con el móvil de Juliana Perdomo. Juliana, ¿qué tal? Buen mediodía, adelante. ¿Qué tal, Josema? Buen mediodía para todos. Como bien decía, la temporada turística y de verano ya está rodando y hay movimiento en distintos puntos del país, pero de todas maneras hay preocupación por lo que pueda suceder en la segunda quincena de enero y ya también para lo que es el mes de febrero, con las reservas en otros puntos del país. Y estamos con Francisco Rodríguez, el presidente de la Asociación de Hoteleros del Uruguay, para detallar cuál es la situación de esta primera quincena, qué evaluación se hace y si realmente se constata esa preocupación. Bueno, primero buen año para todos y bueno, ha sido positiva. A este momento los distintos directivos y los asociados nuestros nos han marcado que la primera quincena ha sido un poco superior a la del 2023, lo cual
valora algunas tareas que se hicieron a través de la Cámara Uruguaya de Turismo, porque lo que estamos viendo es que tenemos más brasileros de los esperados, de la expectativa, dentro de las posibilidades que teníamos con el turismo argentino. Está dentro de los números que se manejaban, porque sabíamos que para el argentino medio iba a ser complicada, sobre todo la primera quincena, que es la que tiene los costos más altos, diríamos, para lo que es la temporada de verano. Pero hasta el momento te diría que ha sido positiva. También tuvimos un buen fin de año, porque aquello de que el 1 de enero cayera lunes, bueno, que dio que como un comienzo de feriado largo, que le dio otras posibilidades al sector. Igual seguimos con algunos problemas y algunos inconvenientes que, como tú bien decías, después de la primera quincena, sabemos que todavía no hay una perspectiva, una proyección que digamos que sea muy positiva, igual que la primera. Pensamos que va a bajar, sobre todo de lunes a jueves, y como se viene dando, los fines de semana aumenta. Tenemos algunos lugares que son que ha llamado la atención, como Colonia, incluso en el turismo termal, que ha tenido superior a lo que se esperaba. O sea, habíamos sido bastante, como quien dice, diríamos, tranquilos, esperar con expectativa algunos números, y bueno, Colonia ha tenido llegada de muchos brasileros, como te decía, casi las 3/4 partes de los turistas fueron brasileros y uruguayos, cuando normalmente es el argentino es el que predomina en esta época, que ha llegado a ser hasta el 70% de los visitantes. Hoy los argentinos han llegado a un 20-25%, lo cual ha ayudado la llegada de los brasileros, que es otro tipo de turismo, es otro tipo de gasto también en estos momentos, y también que se divide más. También quiero agregar más llegada de argentinos. Los argentinos, los medios, se calcula que puede ser en la segunda quincena o la primera semana de febrero. También tenemos ahí carnaval, que este año cayó bastante temprano, diríamos. El año pasado lo tuvimos prácticamente cerca de marzo y ahora lo tenemos casi en la primera quincena de febrero. Pero hasta el momento las proyecciones están siendo positivas. Como te decía, en el litoral, que se esperaba por abajo del 50%, porque tampoco este es el momento importante de tanto el litoral como de Montevideo. Pero tanto Montevideo como en el litoral han estado arriba del 60%, lo cual siempre estamos hablando de los que están registrados y los que nos dan la información, porque estamos hablando sobre los datos de los hoteles que están en el Ministerio de Turismo y que son la oferta. Puede ser, estamos hablando de, por ejemplo, que en Punta del Este, sobre una opción hotelera de casi 10.000 camas, que tendríamos entre 8 y 9.000 que estarían ocupados, cuando tenemos más de 100.000 que no están en la oferta, que es lo que podemos ver con gran abundancia en Punta del Este. Proyectando las próximas semanas, ¿qué puede pasar con los trabajadores? ¿Se habló en algún momento de envíos al seguro de paro? Nosotros ya le hemos solicitado al Ministerio de Trabajo, está en este momento, una plantilla de cerca de 100 de nuestro sector, que como te decía, sobre todo el litoral y Colonia, que esta primera quincena tampoco le cambia mucho, porque no todos los hoteles en Colonia y no todos los hoteles en el litoral están trabajando, y muchos prácticamente están con el mínimo de su personal. Entonces se está pensando, previendo no llegar a esa instancia. Ya te digo, la solicitud está en el Ministerio de Trabajo y estamos a la espera. No estamos hablando de los 1.000 y pico que empezamos el fin de año, porque la expectativa de nuestro sector era que el trabajo sea abundante y sea pleno. Pero bueno, también la coyuntura con Argentina todavía no está solucionada ni cerca. Pensamos que va a tardar más de 6 meses, con suerte, para esta diferencia cambiaria, que sigue siendo la que más afecta, porque el turista argentino es el que está faltando en este momento, lo cual es lógico por la situación que pasa. Y también tenemos muchos uruguayos que siguen viajando por esa misma situación. Hoy, si todos los uruguayos que fueran a la Argentina, que no estamos en contra de eso, estuvieran acá o vinieran esos argentinos en esa misma cantidad, no estaríamos hablando de la situación que posiblemente se nos está dando ya en algunos lugares sobre el personal. Pero es algo que está pedido. El Ministerio de Trabajo tiene la opción, por una ley, hasta diciembre del 2024, de prolongar el seguro de paro parcial. Muchas gracias, Francisco. Bueno, Josema, ahí teníamos las perspectivas de cara a lo que puede suceder en la próxima quincena y lo que será el mes de febrero, mirando con cierta preocupación.
Bien, perfecto, Juliana. Muchas gracias por tu trabajo, al equipo, también a nuestro entrevistado. Nosotros ahora seguimos con otros temas porque el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, hizo un balance del trabajo de Fiscalía y reclamó que el Parlamento habilite las venias pedidas por la fiscal Mónica Ferrero, ya que hay faltante de personal, sobre todo en las sedes del interior. Para bajarlo al llano, esto es un problema para el funcionamiento de la Fiscalía, sobre todo en el interior del país, que es en donde están las vacantes que hay que cubrir para el funcionamiento. Después hay una prédica constante de decir, en las Fiscalías hay demoras, en la Fiscalía se presentan un caso y demoran meses y meses en que las investigaciones avancen. Pero si no están los recursos adecuados, ya ahora estamos hablando hasta de los fiscales que tendrían que estar y no están porque los equipos están mermados, se dan estas dificultades. Entonces, el doctor Gómez y la doctora Ferrero han ido al Parlamento y han pedido por estas designaciones. Las designaciones aparentemente se van a hacer, por lo que han dicho los parlamentarios, y próximamente vamos a tener estas venias que son imprescindibles para el funcionamiento de la Fiscalía. ¿Más que nada en el interior? Más que nada en el interior del país. En otro orden, sobre la intención que se maneja a nivel parlamentario de instalar un triunvirato en Fiscalía, Rosa afirmó que el tema no ha sido analizado. Nosotros siempre le hemos sacado el bulto a este tema porque no lo hemos tratado internamente. Lo que nosotros siempre decimos cuando se trata este tema es que no es bueno el manejo que se dio de forma politizada de esta nueva idea que se tiene respecto de la Fiscalía. Y lo que entendemos que, dada la realidad, la Constitución, una Constitución rígida, es tan clara respecto a la designación de un fiscal de corte, la ley es clara respecto a la designación, que creo que lo que se tiene que intentar es activar los mecanismos que están hoy día para la designación de fiscal de corte, que es lo que se necesita porque es mucho, 2 años y medio de acefalía. Rosa estuvo esta mañana en la primera edición de MD Noticias y también nos confirmó que la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay tiene previsto en el mes de febrero de este año presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU para radicar una denuncia por presiones e intentos de amedrentamiento al sistema. Dejamos este asunto de lado, volvemos a salir de los estudios de TV Ciudad al encuentro de otro de los móviles, este a cargo de Eduardo Delgado. Eduardo, ¿qué tal? Buen mediodía, adelante. Buen mediodía, José Masí, estoy aquí por la zona de Pocitos para hablar de un tema que ha trascendido en estos últimos días y es lo ocurrido con la publicación Se terminó Recreo, el proyecto educativo conservador, que fue uno de los ganadores del Premio Nacional de Literatura 2023, sin embargo, ese fallo no fue homologado por el Ministerio de Educación y Cultura, que incluso presentó una denuncia penal contra el coordinador y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Pablo Martínez. Los coautores de esta publicación decidieron, tras conocer toda esta situación, dejar de lectura libre esta publicación. Y justamente para hablar de eso estoy con Jorge Camors, es docente, investigador del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y además es coordinador de la Cátedra UNESCO de Educación de Personas Jóvenes. Jorge, conocer primero, bueno, ¿cómo se enteraron de esto, las primeras reacciones? Porque estamos hablando de un hecho que es difícil que haya un antecedente, ¿no? Un fallo unánime, no homologado y además una denuncia penal en un Premio Nacional de Letras. Sí, totalmente. En realidad nos enteramos por la prensa e inmediatamente intercambiamos valoraciones, primero sorprendido por una decisión de este tenor del ministro de Educación y Cultura sobre un concurso que es organizado anualmente por el propio Ministerio, por la Dirección de Cultura, por un tribunal integrado por 3 miembros, destacadas figuras de la intelectualidad uruguaya, uno designado por la Academia Nacional de Letras, otra persona en representación del propio Ministerio de Educación, y se estila siempre pedirle a la Universidad de la República la designación de un integrante. La universidad en estos casos siempre lo deriva a la Facultad de Ciencias de la Educación por la temática específica, y en la facultad es de estilo, así ha sido siempre, se deriva al instituto correspondiente. En este caso, la consulta se hizo al Instituto de Educación y el Instituto de Educación designó a una docente con más de 2 décadas de actuación docente, grado 5 efectiva, dedicación total,
que integró este tribunal. Y el tribunal, de forma unánime, evalúa las obras presentadas y selecciona este texto en primer lugar. Para los autores, esto ya de por sí es motivo de satisfacción, de orgullo. Obviamente, haber recibido un primer premio por un tribunal con estas características, nos sentimos muy satisfechos, muy honrados. Con respecto a la decisión, me parece que se abren como dos aristas, una más del tipo jurídico, que bueno, el ministro ha preferido el camino de la denuncia penal y esto ahora activa procedimientos que están en ese ámbito, para lo cual algunos colegas de la Facultad de Derecho consultados incluso dudan sobre la viabilidad de que esto sea materia penal. Pero bueno, esto del punto de vista jurídico correrá ese camino. Desde el punto de vista educativo, llama la atención la no comunicación o el no diálogo con los autores o los actores. Digo esto porque un ministro es el secretario del presidente de la República, que le asigna una temática y el Poder Ejecutivo, su administración central, no así la descentralizada o la autónoma, la administración central tiene esa lógica. Más que un ministerio, lo que hay es un ministro con una serie de oficinas y funcionarios que asesoran la política del ministro. En un tema educativo donde, bueno, ha tenido un fuerte protagonismo el propio ministro e incluso han habido declaraciones de la subsecretaria planteando que ella no ha sido consultada, incluso en algunos temas de educación. Por lo tanto, acá hay una impronta de la persona que está ocupando esta función que ha decidido este camino. Y cuando digo un secretario del Poder Ejecutivo dedicado a los temas de educación, llama la atención porque el Ministerio de Educación no es el Ministerio de Interior. No es un ministerio dedicado a la sanción, a la represión. Es un ministerio que uno aspiraría a que genere ámbitos de diálogo, de debate, de reflexión. Más, uno esperaría que después de esta impronta que ha tomado el tema en los medios y en las redes, quizás sería la oportunidad de que el propio ministro convoque a una mesa de intercambio sobre el contenido del libro, porque justamente pone no homologa el fallo de un texto que es crítico con la política educativa del ministro y del gobierno. Entonces, en ese sentido, quizás, más allá de los aspectos jurídicos, quizás la reacción de un ministro de Educación hubiera sido llamar a la discusión, al estudio, a la lectura. Y en ese sentido nosotros nos sentimos muy satisfechos con la decisión de la editorial, porque la presentación del concurso nace en la editorial. Y la editorial convoca a los autores, incluso tuvimos que firmar rápidamente porque se vencían los plazos, los papeles que nos mandó la editorial. Confieso que yo no leí y firmé haciendo confianza y se activó este mecanismo. Entonces, en ese sentido, la editorial accedió a liberar el archivo en su página web y con sorpresa vemos que al estar cumpliéndose las 24 horas de estar liberado, ya ha tenido 3.000 descargas. Con lo cual, en realidad, deberíamos estar agradecidos a esta decisión desproporcionada del ministro para facilitar lo que nosotros queremos. No el acuerdo con el texto, sino la discusión del texto, la lectura, el debate, porque además, si en los temas de la vida siempre caben distintas perspectivas, en los temas de la educación también. Y la tradición uruguaya, desde José Pedro Varela en adelante, marca también que la educación es un ámbito justamente de debate, de múltiples opiniones. Incluso ese es el concepto de laicidad que de alguna forma está ubicado en la Ley General de Educación del año 2008 y que uno de los colegas desarrolla con profundidad. Es decir, no se trata de imponer una determinada visión, ni de reprimir o invalidar u ocultar o impedir una visión contraria, sino todo lo contrario. Se trata de poner todos los elementos de juicio, como dice la Ley General de Educación del año 2008,
todos los elementos del juicio, toda la información, toda la documentación al servicio de los participantes, de quienes están en el rol de educando, a los efectos de que construya su propia visión sobre los acontecimientos, cosa que además no hará en un solo momento, lo va a hacer a lo largo de la vida, porque en definitiva todas las personas vamos modificando, confirmando algunas hipótesis, viendo algunos errores, enterándonos de algunas situaciones nuevas que nos permiten pensar distinto, quizás con mayor amplitud y en algunos aspectos diferentes. En realidad, el proceso educativo es a lo largo de toda la vida y en ese sentido es válido el debate, la reflexión, la publicación, el estudio, entendiendo que no hay verdades únicas y no hay verdades terminales. Así que en ese sentido estamos honrados por el premio, tenemos un cierto malestar con el camino que está tomado, pero por otro lado vemos que acá hay un aspecto de oportunidad. Muy bien, bueno, hasta aquí entonces la palabra del autor del libro. Le agradecemos a Eduardo Delgado y al equipo por el trabajo allí. Y a propósito del tema, hace minutos se refirió al asunto el decano de la Facultad de Humanidades, Pablo Martínez, quien dijo en la red social X: agradezco enormemente las innumerables muestras de confianza, apoyo y solidaridad recibidas en los últimos días a través de diversas vías. Sobre el tema de fondo, como corresponde, no voy a emitir opinión hasta que finalice el proceso judicial. Seguimos adelante, dijo Pablo Martínez a propósito de este tema que se planteaba en el móvil de Eduardo Delgado. Vamos con otros asuntos ahora. La Asociación de Trabajadores de COPSA se movilizó esta mañana en la terminal de Tres Cruces. Los funcionarios reclaman que la empresa debe licencias y parte de los salarios desde el año 2021. En 2021, 2022, 2023 y ahora nos está pasando que está corriendo 2024 también con adeudos. Y bueno, estamos un poco acá queriendo ver la parte también del Poder Ejecutivo para ver si nos puede dar una mano en este sentido, pues ya hemos convocado varias veces al Ministerio y no hay manera de que quieran llamar a los trabajadores, ¿no? Nos vienen aplazando desde junio, que se empezó a incumplir el 30 de junio el acuerdo. O sea, venía bien, pero después se empezó a incumplir. En enero del 23 empezamos una ronda de negociaciones donde llegamos a un acuerdo firmado el 1 de marzo para el tema de los adeudos que mantiene la empresa con los trabajadores. Este acuerdo firmado se incumple el 30 de junio y desde ese momento hasta ahora hemos mantenido algunas reuniones con el Poder Ejecutivo, pero nunca alcanzando una solución clara. Y bueno, lo pasado diciembre fue un poco, no complejo, pero complicado, porque la empresa tenía que abonar el aguinaldo y lo pagó en 2 veces, fuera de fecha, cumpliendo con el último pago el 29 de diciembre. Y nosotros citamos a Poder Ejecutivo para que estuvieran todas las partes, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo. Entendemos que tiene que estar parte del Ministerio de Economía, que es la que puede dar un poco destrabar la solución. Bueno, como decíamos, esto pasaba esta mañana en la terminal de Tres Cruces. Pero vamos con otros temas del ámbito sindical que importan también a esta hora, pero la información llega desde exteriores en otro de los móviles. Está a cargo de Juan Pablo Rodríguez. JP, contanos. Buen mediodía, adelante. José María, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Nos encontramos apostados en la puerta del Ministerio de Trabajo, en calle Juncal y Cerrito, a propósito de la reunión tripartita entre el Ministerio de Trabajo, los empleados de Pedido Ya y, por supuesto, la patronal, a propósito del despido de 250 trabajadores que se suscitó en las últimas horas a través de una plataforma virtual. Hay que recordar, José María, también que los trabajadores habían solicitado una reunión con este mismo carácter el pasado mes de noviembre, con los fines de conocer cuáles eran las finanzas de la empresa, ¿no? Reunión que no se terminó dando a propósito de la negativa de la empresa y se termina dando ahora sí con el despido de 250 trabajadores. Por eso vamos a hablar con Fabio Riverón, quien es referente de FUESICA, el sindicato de Rama, y también con Camila Lara, quien es referente sindical de los empleados de Pedido Ya. Bueno, Riverón, cuéntenos qué fue lo que se suscitó en la reunión, cuáles fueron los temas que se abordaron y, por supuesto, queremos saber si se va a reintegrar a estos 250 trabajadores. Lo primero, la comprobación en realidad de que lo que veníamos planteando estos días, de que la negociación, si se hubiera hecho con la organización sindical de UTP en el mes de noviembre, diciembre del año pasado, no hubiéramos tenido todas las incertidumbres que tenemos al día de hoy en realidad, sobre todo los compañeros y las compañeras que fueron desvinculados. Quedó de manifiesto en realidad que no hubo la intención en ningún momento de negociar con la organización sindical.
Hoy lo que tenemos la certeza es que son desvinculados, que se va a contratar, o sea que se va a precarizar el servicio que Pedido Ya brinda a través de una empresa tercerizada. La gran virtud que tenemos es que la organización sindical es la que va a poder discutir cuáles son las condiciones de trabajo con las cuales los compañeros y las compañeras van a empezar a trabajar en esta nueva empresa. Camila, la información que nos llegaba cuando estaban reunidos era que la empresa el próximo lunes abonaría los despidos de los 150 trabajadores, poniéndolos como en una lista de prelación para trabajar en una empresa tercerizada. ¿Esto se acordó? ¿Esto fue con anuencia del movimiento sindical? Efectivamente, sí, la empresa va a pagar las desvinculaciones como corresponde, eso por ley, evidentemente no tenían otra alternativa tampoco. Respecto a la lista la va a brindar el sindicato y el sindicato va a hacer una evaluación de cuáles son los trabajadores y trabajadoras que tienen la prioridad de ser puestos en esta nueva empresa, obviamente con condiciones que las tenemos y las queremos negociar con Extendor, que es la empresa tercerizada. Pedido Ya, el día de hoy, queda totalmente claro que estos trabajadores no van a pasar nunca más plantilla de Pedido Ya, y bueno, ahora veremos lo que pasa con la empresa tercerizada y cuáles son los puntos que se tienen que negociar. De todos modos, me parece importante que nos sentemos a discutir cuál es el futuro del trabajo que queremos, porque estas plataformas vinieron por este tipo de trabajos precarizados. Lara, ¿cuáles van a ser los próximos pasos a dar por los empleados, por los de 150 desafectados? Bueno, nosotros estamos en asamblea permanente, estamos esperando la fecha que el Ministerio nos dé para sentarnos con esta nueva empresa y ahí los pasos siguientes los vamos a estar evaluando obviamente con los compañeros y compañeras en asamblea permanente. Le hago la última, Riverón. El Ministerio de Trabajo también se ofreció como garante, digamos, para hacer un seguimiento de este nuevo proceso de los nuevos empleados, digamos, que quisieran ir a trabajar a esta nueva empresa tercerizada, ¿o no? Yo no diría como garante, en realidad sí va a ser quien va a convocar, como decía Camila, a esta primera reunión. Y para nosotros eso es importante en realidad porque que el director de trabajo esté participando en reuniones como esta, donde nosotros seguimos insistiendo, se apunta a la precarización, pero sobre todo se apuntaba a la incertidumbre de las condiciones de trabajo, para nosotros termina siendo un garante. Veremos si nos acompaña todo el proceso, cuestión que del lado nuestro va a ser un requerimiento. Muchas gracias. José María, seguiremos muy de cerca este tema del despido de 250 trabajadores de Pedido Ya que se han quedado en las últimas horas sin su fuente laboral. Claro que sí, JP, gracias por tu trabajo allí. Bueno, sí, exactamente, vamos a seguir este asunto de cerca. Son 250 empleos que se han perdido en las últimas horas. Nosotros vamos a hacer una pausa muy breve y ya venimos para el tramo final de la edición Mediodía de MBD Noticias. Bloque de MBD Noticias, 30 grados la temperatura a esta hora en Montevideo, mucho calor, lindo para andar en bicicleta. La Intendencia de Montevideo hizo un llamado al correcto uso de las ciclovías, bicisendas y caminos peatonales, así también como la convivencia de los peatones, ciclistas y automovilistas y anunció además que se van a reforzar las inspecciones con ese fin. En un comunicado publicado en la página web de la comuna se indica que la bicicleta, además de ser un medio de transporte, es un agente de cambio que fomenta la salud, reduce la contaminación y alivia la congestión del tráfico. Agrega que debido al notorio incremento del uso de la bicicleta como medio de transporte en los últimos años, se ha reforzado la construcción de bicisendas y ciclovías en los principales puntos de la ciudad. Pese a esta infraestructura armada, las y los ciclistas se enfrentan a problemas que impiden esta circulación fluida y segura. Personal inspectivo se encuentra en las calles para informar y concientizar a peatones, ciclistas y automovilistas sobre las normas de tránsito, agrega la Intendencia. Para que haya un correcto uso de la ciclovía es importante que los peatones crucen en los lugares permitidos, es decir, en las esquinas o cruces semaforizados y no por el medio de la calle. Quienes transitan a pie no deben invadir las ciclovías o bicisendas para cruzar de una acera hacia la otra. Además, para lograr una buena convivencia, la Intendencia recuerda a los ciclistas que deben circular utilizando elementos de seguridad como casco, chaleco, elementos reflectivos, luces y timbre, además de respetar las normas de circulación previstas para este nuevo espacio. Casco, chaleco y luces, fundamental, y respetar las leyes de tránsito. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la edición Mediodía de MB Noticias. La información vuelve a la pantalla de TV Ciudad a las 7 de la tarde. Nosotros mañana tempranito a las 8 con Pilar Teijeiro en la primera edición. Que pasen bien.